Gracias y paz de Dios a todos. Es un gusto poder volverlos a saludar y bienvenido, bienvenida a este programa llamado Una palabra para ti. Estábamos viendo en los videos pasados acerca del profeta Habacuc, de la persistencia del silencio de Dios, cuando llega la respuesta de Dios. Y al día de hoy quiero enfocarme en la respuesta que Dios le da a Habacuc. Dentro de la respuesta vamos a hablar otro punto, es a mi manera. No es a tu manera, sino es a mi manera. El Señor le responde en el versículo 5, mirad en las gentes y ved y maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días que aun cuando os contare, no la creeréis. Y en los versículos que siguen adelante, Dios le empieza a describir a los caldeos, a los babilonios, que es una nación, aquí yo lo tengo subrayado, una nación amarga y presurosa, espantosa y terrible. Sus caballos son más ligeros que los tigres y agudos o feroces que los lobos de la noche, de la tarde. Sus jinetes se multiplicarán y ellos acechan a su presa como las águilas a su comida. Escarnecen a los reyes, es decir, se burlan de cualquier otra nación, que vamos a ir a enfrentar a esta nación o a esta alianza. Ellos se ríen, se burlan porque no tienen miedo de nada. Ellos imponen su propia honra, se burlan de las murallas, de los muros, de los reinos, porque ellos los asaltarán. Pero en el versículo 11 nos dice: luego mudará de espíritu y pasará adelante y ofrenderá tributo en su potencia a su Dios. Las traducciones más actuales dicen que su pecado de los babilonios es que a su fuerza lo hacen su Dios. Y Dios le presenta el utensilio, las herramientas que él utilizará a Habacuc. ¿Cómo traerá Dios el castigo a Israel? Por medio de los caldeos. Entonces Habacuc se espanta. Y en el versículo 12 y versículo 13, Habacuc, él dice: yo sabía que tú eras Dios y que tú escuchabas y que tú ibas a orar, pero ¿no te das cuenta a quiénes vas a utilizar? ¿No te das cuenta quiénes son los caldeos, los babilonios? Ellos son hombres malos. Y entonces Habacuc presenta ahora otra queja, inconformidad de la manera en la que Dios va a actuar contra Israel. Él presenta ahora esta inconformidad porque Dios va a actuar, sí, pero no como Habacuc esperaba, sino Dios lo va a hacer a su manera. Y en este punto yo quiero detenerme en este día, porque ¿cuántas veces no en nuestra vida hemos estado orando por algo? Tenemos un problema, presentamos nuestra queja a Dios y posteriormente persistimos en el silencio y llega la respuesta de Dios. Pero, oh sorpresa, no es como nosotros queríamos, ni nos imaginábamos, ni como nos va a agradar. Es decir, Dios nos dice: lo voy a hacer a mi manera, no a tu manera. Muchas veces, por ejemplo, para enfatizar un poquito más esto, digamos que hay una mamá, unos padres que están orando por un hijo, una hija que se ha alejado del camino del Señor y que no quiere nada con Dios. Ellos están orando y bueno, yo no soy padre aún, pero me imagino que en su imaginación, en su mente, ellos están esperando a que un predicador, a que un pastor o tal vez un obispo o el líder juvenil o no sé, alguien más vaya, le hable a su hijo, a su hija con un poderoso mensaje, toque su corazón, derrame lágrimas y decida venir. ¿Quién no quisiera que Dios respondiera así? Pero ¿qué pasaría si Dios dice: ok, yo voy a traer a tu hijo, a tu hija, pero por medio de un accidente donde casi pierda la vida? Es más, perderá un dedo, perderá un brazo, quedará mal de la cabeza o un golpe en la cabeza o un hueso o muchos huesos rotos. Pero con eso yo lo voy a traer, yo la voy a traer. Pues yo diría como padre: no Dios, no, una manera más agradable, una manera más bonita, que toque su corazón, una alabanza, una predicación y venga.
Pero Dios está diciendo, no es a tu manera, sino es a mi manera. Dios ya le dijo a Habacuc, sorpréndete pasmosamente porque yo voy a hacer algo impresionante. Pero cuando Dios le revela cómo, no el qué, sino el cómo lo va a hacer, Habacuc se espanta. Y Habacuc empieza a decirle, no, es que utiliza a quien más quieras, pero a los caldeos no, porque son malos, muy malos. Pero ese es el punto del día de hoy. No es a tu manera, sino a la manera de Dios. Yo podría contarle muchos testimonios de cómo en varias ocasiones en mi vida me encontré orando, pidiéndole a Dios por algunas cosas, y mientras yo creía en fe que Dios lo iba a hacer, pues yo me imaginaba, lo va a hacer así, va a ser de esta manera, en este tiempo, y así, y así, y así. Uno se lo imagina cuando comienza a tener fe, comienza a visualizarlo por la fe. Pero cuando se dio el momento de que Dios respondía, casi en el 95-96% de las veces que Dios ha respondido en mi vida, nunca ha sido como yo me lo imaginé, como yo lo esperaba o como yo quería. Unos breves ejemplos de la Biblia, pues Dios tiene que hacer nacer al hombre que va a libertar a Israel de Egipto. 1. Lo hace nacer cuando están matando a los niños varones. 2. Elige a alguien que es gago, que no sabe hablar o que no puede hablar, para dirigir a una nación de más de 1 millón de personas. Si Dios me hubiera preguntado a mí, oye, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo ves? Yo diría, bueno, vamos a esperarnos a que pase la matazón de los niños y después haces nacer al niño. 2. Si Dios me hubiera dicho, bueno, yo hubiera elegido a Aarón, porque Aarón sí sabía hablar, no Moisés. Pero nunca ha sido a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Si Dios me hubiera, el Señor Jesús, que es Dios, y después me hubiera preguntado, oye, ¿a quién más reclutamos? Bueno, pues yo me iría con alguien que tuviera buen intelecto, que tuviera buena presentación, que tuviera buen testimonio, que fuera del Sanedrín, que fuera de los fariseos. Pero Dios escoge a los que no tienen letras, a los que no tienen conocimiento, a los que son enojones, a los que son imperativos, a los que no perdonan, a los que están buscando dinero, al que robaba de la tesorería. Nunca se ha tratado de nuestra manera, de nuestra mentalidad o como nosotros creemos que debe de ser, sino como Dios quiere. Así que, en este día yo quiero decirle a usted, Dios va a responder si usted persiste en la oración. Pero le adelanto algo, tal vez no sea como usted se lo imagine, sino va a ser a la manera de Dios. Y yo quiero leerle un versículo en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hay una versión que me gusta mucho, aquí la tengo en mi celular, que se llama la versión Nueva Biblia Internacional, que dice: los caminos de Dios son misteriosos como la senda del viento. El profeta Jeremías nos dice en su capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si usted está esperando a que Dios se apegue a la lógica humana, a hacerlo a la manera que usted cree que es la mejor o como usted quiere, déjeme decirle que no va a ser así. Dios lo va a sorprender, Dios lo va a sorprender, Dios lo va a hacer, pero no a nuestra manera. Y yo ya he aprendido eso, que de manera que a veces cuando comienzo a imaginarme cómo será, le digo a Dios, o va a ser diferente o va a ser 1000 veces mejor que yo me lo imaginé. Pero de que tú lo vas a hacer, lo vas a hacer. Así que no pensemos y que nuestra fe no sea menguada o atacada cuando veamos que no se está haciendo conforme a nuestra manera, sino tiene que ser a la manera de Dios. Habacuc se asustó y veremos el día de mañana la respuesta de Dios ante su nueva queja o inconformidad.
Pero concluyo diciéndole, Dios lo va a hacer, pero no en tu tiempo, sino en su tiempo. No a tu manera, sino a su manera. No con quien tú quieres, sino con los que Él quiera y decida. La paz de Dios sea contigo, Dios te bendiga y no olvides suscribirte, darle like al video, activar la campanita. Esto nos ayudará para poder alcanzar a más por medio de la palabra. Dios te bendiga.